Hay países donde las fronteras están definidas por montañas, ríos o líneas históricas dibujadas en un mapa. Y luego está un caso completamente distinto, un país donde la frontera más importante no es política, sino natural, y está en constante movimiento. Ese país es los Países Bajos. Y su historia no se puede entender sin una idea clave. Este es un territorio que, en gran parte, no debería existir tal y como lo conocemos hoy. No porque sea artificial en sentido político, sino porque una parte enorme de su superficie está situada en condiciones extremas frente al nivel del mar. En algunos puntos, la Tierra está literalmente por debajo del nivel del océano. Eso significa algo muy simple pero a la vez impactante. Si no existiera intervención humana constante, el mar recuperaría gran parte del territorio. Y aún así, el país no solo existe, sino que está creciendo. Pero no crece como la mayoría de países. No crece por expansión natural ni por conquista. Crece porque está siendo construido, mantenido y ampliado de forma continua contra uno de los elementos más poderosos del planeta, el agua. La historia empieza hace siglos, cuando las comunidades que vivían en estas tierras bajas se enfrentaban a un problema constante: inundaciones. Tormentas del Mar del Norte, mareas impredecibles y suelos extremadamente vulnerables hacían que vivir aquí fuera una lucha permanente contra el agua. Pero en lugar de abandonar estas tierras, ocurrió algo completamente diferente: se decidió transformarlas. Así nació una de las relaciones más únicas del mundo entre un país y su entorno natural. El primer gran paso fueron los diques. Estas estructuras no son simples muros, sino sistemas complejos diseñados para contener, redirigir y controlar el agua. Con el tiempo, los diques se hicieron más altos, más largos y más sofisticados, formando una red que protege el país entero. Pero la verdadera revolución llegó cuando dejaron de pensar solo en defensa y empezaron a pensar en creación. Ahí aparece uno de los conceptos más importantes de la ingeniería neerlandesa: los pólders. Un pólder no es simplemente tierra protegida. Es tierra ganada al agua. Es decir, zonas que originalmente eran mar, lagos o zonas inundadas que han sido aisladas y drenadas hasta convertirse en suelo habitable. El proceso es extremadamente complejo. Primero se construyen diques cerrando una zona de agua, como si se dibujara un perímetro artificial en medio del mar o de un lago. Luego se instalan sistemas de bombeo que extraen el agua de forma progresiva. A medida que el nivel baja, el fondo se expone, se seca y se estabiliza. Lo más sorprendente es que este proceso no es algo puntual del pasado. Ha ocurrido durante siglos y sigue ocurriendo hoy. Esto significa que una parte importante del territorio actual de los Países Bajos no existía hace cientos de años. Ha sido literalmente creado por el ser humano. Pero esta creación de tierra no ha estado exenta de peligro. A lo largo de la historia, el país ha sufrido inundaciones catastróficas que han demostrado lo frágil que puede ser esta lucha contra el agua. Una de las más importantes ocurrió en 1953, cuando una gran tormenta del Mar del Norte provocó la rotura de múltiples diques. El resultado fue devastador y cambió para siempre la forma en la que el país entendía su relación con el mar. Ese evento marcó un punto de inflexión absoluto. A partir de ese momento, no bastaba con defenderse. Era necesario diseñar un sistema capaz de controlar el agua a escala nacional. Así nació el Plan Delta, uno de los proyectos de ingeniería hidráulica más ambiciosos jamás construidos en el mundo. Este sistema no es una sola estructura, sino una red de presas, barreras móviles y controles hidráulicos distribuidos por el país. Algunas de estas estructuras son gigantescas puertas metálicas que pueden cerrarse cuando hay tormentas o subidas peligrosas del nivel del mar, bloqueando el paso del agua hacia zonas vulnerables. Es como si el país tuviera un sistema de defensa inteligente que se activa solo cuando es necesario. Pero lo más impresionante no es solo su tamaño o complejidad, sino su filosofía. El país no se defiende del agua de forma pasiva, sino que la gestiona activamente.
Y esto cambia completamente la relación entre naturaleza y territorio. En la mayoría de los países, el mar es una frontera fija. En los Países Bajos, el mar es un sistema dinámico que se regula constantemente. Esto también se refleja en la vida cotidiana. Las ciudades neerlandesas están completamente integradas con el agua. Canales, ríos, esclusas y sistemas de drenaje forman parte de la estructura urbana. En lugar de ver el agua como un problema, se ha convertido en un elemento central del diseño de las ciudades. Ámsterdam es un ejemplo perfecto de esto. Construida sobre una red de canales, la ciudad combina historia, transporte y gestión del agua en un mismo sistema. Muchas de sus calles están diseñadas teniendo en cuenta el nivel del agua y su variación constante. Pero detrás de esta aparente normalidad hay una realidad invisible: el país requiere un mantenimiento constante. Los sistemas de bombeo funcionan sin descanso. Los diques se revisan continuamente. El nivel del agua se mide y controla en tiempo real. No es un sistema que se construye y se olvida, sino uno que necesita atención permanente. Porque aquí la estabilidad del territorio no es algo garantizado. Es algo que se mantiene. Y aquí es donde aparece la idea más importante de todas: en los Países Bajos, la tierra no es un recurso estático. Es un proyecto en construcción. Cada polder creado representa una expansión del territorio. Cada barrera instalada es una forma de redefinir la frontera con el mar. Cada sistema de control del agua es una forma de mantener el equilibrio entre lo natural y lo artificial. Esto convierte al país en algo único en el mundo, un territorio donde el mapa no es fijo, sino dinámico. Pero esta relación con el agua también tiene un componente cultural profundo. Durante siglos, la lucha contra el mar ha formado parte de la identidad nacional. Ha influido en la organización social, en la arquitectura, en la política y en la forma de entender el entorno. No es solo un problema técnico, sino una parte fundamental de la historia del país. Y al mismo tiempo, es una historia de éxito. Porque, en lugar de perder terreno frente al mar, el país ha conseguido expandirse. Ha transformado agua en tierra. Ha convertido riesgo en infraestructura. Ha cambiado una amenaza natural en una oportunidad de crecimiento. Sin embargo, esta historia no está cerrada. El aumento del nivel del mar debido al cambio climático representa uno de los mayores desafíos del futuro del país. Esto significa que la ingeniería hidráulica no puede detenerse. Debe seguir evolucionando, adaptándose y mejorando. Por eso, los Países Bajos no son solo un ejemplo del pasado o del presente. Son un experimento continuo. Un lugar donde la frontera entre tierra y mar no es una línea fija en el mapa, sino una negociación constante entre la naturaleza y la ingeniería humana. Y quizá eso es lo más impresionante de todo, que en este país, el territorio no se da por hecho. Se construye. Se protege. Y se vuelve a construir una y otra vez.